Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. Bienvenidos a Cielo Abierto y gracias por acompañarnos en este panorama bíblico desde el principio hasta el fin de los tiempos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias. Entramos ahora a desarrollar un tema muy importante. Escuchamos las palabras de Dios y las acciones de Dios después que Adán y Eva han caído, han desobedecido a la palabra de Dios. Ellos han tomado del árbol que aparentemente para ellos era apetecible, pero todo esto fue un engaño de Satanás para destruir la vida y también la responsabilidad que ellos tienen de ser proveedores de vida y también ellos ser los encargados de señorearse sobre toda la creación, de fructificar y multiplicarse. Muy bien, Dios sale en la búsqueda del Adán. Dios se pasea al aire del día, pero está buscando al Adán y a Eva, al hombre y la mujer. Los está buscando. Dios no ha dejado de buscar. Y la primera palabra, la primera frase que Dios expresa es una frase de restauración. Es una frase que lleva en sí mismo el amor de Dios. A un hombre que sabe que está caído, que ha pecado, sabe lo que ha acontecido, pero Dios no viene a calificar sus acciones, Dios no viene a juzgar sus acciones, sino Dios viene con esta frase: ¿dónde estás tú? Dios primero empieza a buscar que el hombre se autoevalúe y reflexione sobre su condición. Y esto es importante en el camino de la restauración. Y por supuesto también es uno de los principios de la pedagogía. En el libro de Génesis entendemos también los principios pedagógicos de parte de Dios para instruir, para enseñar, para encaminar al hombre a restituirlo en su camino. El pecado ha mellado muchas cosas, muchos bienes, muchas de las grandes bendiciones que son imagen y semejanza de Dios que el hombre comportaba antes de pecar. Hemos conocido que él podía describir a la mujer como hueso de sus huesos y carne de mi carne. Pero después de pecar, solo él se refiere a la mujer como la madre de sus hijos. Ha caído su mirada hacia las cosas que le rodean, su evaluación y por supuesto también su autopercepción. Pero Dios está buscando que el Adán se pueda explorar a sí mismo, que es, creo que, el inicio de todo principio pedagógico. Todo hombre, todo niño, todo ser nacido tiene en sí mismo, en su naturaleza, en su libertad de expresar cómo quiere vivir, quién quiere ser y a dónde quiere ir. Está él facultado para poder determinar sobre su identidad. De modo que la pregunta de Dios es dirigida hacia ese interno corazón, a esa interna conciencia, a esa interna sabiduría que tiene todo ser humano desde que nace hasta que muere, su autoevaluación, la apreciación de en qué condición se encuentra. Y la palabra de Dios restauradora, inicio y principio del camino de la restauración, le dice: ¿dónde estás tú? Muy bien, la autoevaluación empieza entonces con el descubrimiento de la identidad. Es resolver el problema existencial. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es el problema de la humanidad? Hay que resolverlo. Y cada individuo tiene que responderse a sí mismo acerca de su circunstancia y su realidad. La autoevaluación es importante y es el primer, principio en el esquema de lo que podríamos nosotros argumentar como una pedagogía de Dios en el Génesis, la autoevaluación. Entonces, no existe un niño tonto, no existe una niña tonta, no existe, diríamos, ¿no es cierto?, aquel que no entiende nada. Todo hombre y toda mujer tiene en su mismo ser incorporado esta capacidad de autoevaluarse. Y sobre esto depende que él pueda reconvenir en su camino y volverse a Dios, que ha salido a buscarlo. Una vez más, Dios ha salido a buscar a Adán y a Eva, como a ti y a mí. No tienes que buscar a Dios. Déjate encontrar por Dios. Abre tu corazón, abre tu camino, abre tu circunstancia a Dios. Déjate encontrar por Dios, que ha salido a buscarte, ha salido a buscarnos. Y por supuesto, Dios ha salido a buscar a la humanidad. El llamado a la iglesia, el llamado a sus discípulos es que vayan
en el nombre de Jesús a llamar, a convocar a todo el mundo. A todo el mundo. Dios quiere que todos escuchen esta noticia. Dios ha salido a buscarnos para restaurar nuestra vida. Y miren lo que responde Adán, y dice en el versículo 10 del capítulo 3 de Génesis: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Miedo a la voz de Dios? ¿Por qué tenerle miedo a la voz de Dios? Porque entonces responde: porque estaba desnudo y me escondí. Desnudez delante de Dios, ¿qué implica? Que el Adán todavía tiene percepción de sí mismo. El Adán todavía puede evaluarse como alguien que está sustraído de la presencia de Dios, alguien que ha entrado a un rumbo nuevo, y él puede describir una ausencia de felicidad, de alegría, de tranquilidad y de paz. Y él puede describir dentro de su alma el temor a la presencia de Dios. Esto es conciencia. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo hombre, toda mujer en la humanidad, mientras tenga principio de temor, autoevaluación, autoconciencia de mal, todavía puede empezar el camino sabio de la restauración. Pero el hombre que se deprava, el hombre que no responde a este principio, entonces ya no tiene maneras, ya no tiene forma. En los evangelios nos revela que el pecado, por ejemplo, al Espíritu Santo es un pecado que no puede ser perdonado. ¿Y cuál sería la razón? Pues lo que está pasando aquí con Adán, advirtiendo que él está ahora desnudo y se ha escondido, es porque tiene conciencia. Y la Biblia revela que la conciencia en nosotros es obra de Dios que ha salido a buscarnos. Es el Espíritu Santo tocándonos la puerta. Es Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Es la puerta que ha iniciado Dios en su restauración a tocar para que nosotros podamos levantarnos hacia la vida, movernos hacia la vida, porque Dios ha salido a buscarnos para salir de la muerte, del estado de condenación, porque hemos sido creados para eternidad. La conciencia de pecado se revela entonces en las palabras de Adán. Todavía está activo en él el poder ser regenerado. Pero ahora la presencia de Dios le afecta a su condición, porque Dios es santo. Y en la morada de Dios, en la eternidad, en el huerto del Edén, que Dios se pasea al aire del día, y que Él hizo nacer plantas, hizo nacer animales, no es la creación de la tierra, es una nueva creación, es la creación de la eternidad que está desde la fundación del mundo, le afecta a Adán. Y él ahora tiene miedo y está afectado por la condición de que ya no es como Dios. Su imagen y semejanza ha sido perturbado, y él elegido, en vez de elegir el árbol de la vida, ha elegido el árbol de la ciencia del bien y del mal, y diríamos el árbol de la muerte. Su decisión ha sido apartarse y separarse de Dios. Pero Dios está buscándolo y está tratando de restaurarlo, está tratando de reanimarlo, de poder desarrollar sus competencias de autoevaluación. Una de las cosas que Satanás va a trabajar mucho en nuestros tiempos es que la competencia de evaluación, de autoevaluación, les llama en alguna manera presión social, presión cultural, y entonces dice, bueno, vivan libres y hagamos lo que queramos, porque todo lo demás es simplemente una mentira o algo que se ha construido para darnos forma. No hay nada afuera de nosotros, todo está dentro de nosotros. ¿Sabes? Dentro de nosotros está el bien y el mal. Hemos sido creados para la vida, pero el mal ingresó por el pecado de nuestros padres. Ahora determinamos nosotros el camino entonces que avanzar, hacia dónde ir. No te olvides, Dios ha salido a buscarnos y pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Puedes responder a la pregunta, Dios? ¿Dónde te encuentras? ¿En tu condición con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con todos los demás? Dios es restaurador. Dios le dijo, versículo 11 del capítulo 3, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Existe una tercera persona, existe una tercera identidad entre el hombre, entre Eva, entre el Adán, entre Dios, entre la creación. Hay una tercera identidad ahí. Y pregunta a Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabe quién lo hizo. Dios sabe qué ocurrió. Dios sabe lo que pasó, pero el hombre tiene que confesar.
el hombre que tiene que entrar en verdad. Ante Dios nada puede ser oculto. El que encubre su pecado, el que encubre su realidad, el que encubre su estado, no prospera delante de Dios. El camino de la restauración tiene que ver con ser alumbrado y sea la luz. Que en tu vida se escuche la voz de Dios y sea la luz. Alumbra tu alma y tu corazón, primero respondiendo dónde estás y sabiendo que estás en caos, en calamidad. Mira cómo está la humanidad. ¿A quién vamos a responsabilizar de las cosas que están pasando? Pues sencillamente tenemos que hacer una autoevaluación como humanidad y tener mucho cuidado, porque los principios cristianos no necesariamente son igual que los principios humanos. El humanismo no es cristianismo. La humanidad no piensa como Dios ni tiene los mismos principios de Dios. El humanismo es una forma, diríamos, de paralela de sostener principios sin Dios. Es solamente movimiento humano hacia una ética, hacia una conducta generada por la propia humanidad de acuerdo a sus necesidades o lo que ellos quieren obtener. Pero los principios divinos solamente en su principio de ser, principio de Dios, solo busca la restauración del ser humano, del hombre, la mujer, del niño, de la joven, de la familia. Dios busca la restauración. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y nosotros llegamos a ser profesionales, por ejemplo, y usamos una biblioteca en nuestras universidades que está llena de libros que son de 50, 60 años atrás, 70 años atrás, y bueno, 30 años o 20 años atrás. Y es el pensamiento doctrinario de una vida humana, de una filosofía humana. Y los que estamos desarrollando algún tipo de estudio académico en nivel superior, encontramos entonces toda una biblioteca de pensamiento que responde a un espacio de tiempo de la cultura humana tratando de reinventarse o tratando de salir adelante sin Dios. Y a veces pensamos que estas cosas son la verdad, que son la auténtica verdad, y anunciamos a través de muchas de ellas que Dios es solamente una idea. Mira, la pregunta de Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó lo que estás diciendo? ¿Dónde has aprendido lo que estás diciendo para negar a Dios o negar tu condición de conciencia? No vaya a ser que estás siendo sometido en aparente inteligencia y sabiduría, tu pensamiento a criterio de hombres de hace 40 y 50 años atrás, que igual murieron e igual también cayeron en condenación, porque no aceptaron una autoevaluación ni una autocrítica, y más aún reconocer que fueron conducidos, no por Dios, sino por palabras extrañas a Dios. ¿Quién conduce tu vida? ¿Quién conduce nuestras decisiones? ¿Qué conduce lo que hacemos? ¿Qué conduce lo que desarrollamos como vida? ¿Es la palabra de Dios o es un tercero que está metido, no es cierto, destruyendo nuestro principio de vida, haber sido creados para la vida, y nuestro principio de vivir y estar invitados a tener eternidad juntamente con Dios? Vivir en plenitud donde Dios se pasea al aire del día. En el principio, en el Génesis, Adán y Eva estaban en el huerto donde Dios se paseaba al aire del día. Al finalizar el Apocalipsis, Jesús nos invita a cielos nuevos y tierra nueva. Nos invita a un lugar espacioso de bendición, no de maldiciones, donde Él es la luz que alumbra. Allá no hay sol, dice en el Apocalipsis. Allá no hay luz de las estrellas, sino la luz de Dios lo alumbra todo. ¡Qué hermoso lugar! ¿Qué es lo que has decidido? ¿Qué es lo que estamos decidiendo para nuestra vida, tanto en el presente como en el futuro? ¿Estás dispuesto a sentarte en lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a posicionarte en una morada creada ya y hecha por Dios para la eternidad? Dos rutas detrás de la palabra de Dios. ¿Dónde estás tú? Y luego, ¿quién te enseñó? ¿Quién te está llevando? ¿Qué otra persona, qué otras cosas te están induciendo hacia el mal? Y luego, entonces, Dios pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Pregunta a Dios. Dios no está afirmando: eso te pasa porque has hecho lo otro. ¿Sabe? La verdadera predicación es predicar las buenas nuevas. La verdadera predicación, la verdadera oratoria, el querigma de Dios, nunca ha sido juicio.
siempre ha sido consolación, siempre ha sido restauración. Has comido del árbol que yo te mandé, no señala porque tú has comido, no está juzgando a Dios, sino está esperando que el hombre por sí mismo pueda reconvenir lo que ha hecho. Dios sabe lo que ha sucedido, pero el hombre tiene que confesarlo. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te orienta al mal? Pero también tú, ¿qué decisión has tomado detrás de la palabra que Dios te da? De la activa conciencia que Dios tiene en nosotros a través de su Espíritu, la palabra, el mensaje de la iglesia, que es un mensaje de restauración, no de juicio. ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, y respondió entonces, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El árbol está también allí como una muestra, ¿no es cierto?, que ellos han tomado algo que no debieron. La mujer comió del árbol y dio al varón. El varón también decidió por sí mismo. El varón pudo frenar tal la circunstancia. El varón pudo reconvenir, pero no accionó nada. Él lo vio también igual delicioso como Eva. Y entonces la mujer, la varona, en este momento. Y entonces dice que él también decidió y comió. El consejo de Dios debe iluminar el estado de todas las cosas para una correcta descripción de la realidad. En los términos de Dios, en una sana pedagogía, en una construcción de la restauración del hombre, tanto en su pensamiento, en su imaginación y en su existencia, el consejo de Dios debe iluminar todas las cosas, ¿no es cierto?, para una correcta descripción de la realidad. Nunca te olvides, ¿dónde te encuentras? ¿En qué estado te encuentras? Hay un tercero que te ha llevado a ese estado. Y lo otro, ¿has hecho lo que Dios te dijo no hicieras? Esto es importante. Bueno, le dijo a la mujer, aquí tenemos ya ahora las cosas que Dios va a determinar. Pero en el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Esto es importante. Al final tienes que determinar, tienes que en una frase decidir sobre ti mismo qué es lo que hiciste, qué es lo que hiciste. Y obviamente la respuesta está a la luz del día, está en las esquinas. La verdad no está oculta ni en tinieblas. Lo que hicieron ellos fue no creer a Dios y creer en la serpiente, caer por propia determinación en contradicción a Dios y en buscar ser sabios o mejores que Dios, en una libertad, a una vida sin Dios. Ese es su camino errado. ¿Qué es lo que has hecho? Es la final pregunta. Y sabes, ante esta pregunta también hay una respuesta esperada por Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que has hecho? Si estás consciente de tus actos y somos conscientes de nuestros actos, y como humanidad somos conscientes de nuestros actos, debemos responder a Dios diciéndole sí. Exactamente lo que hicimos fue errar en el blanco. Hemos pecado, te hemos dado la espalda y no hemos creído, no hemos tenido fe y confianza, nos hemos rebelado. Amado Padre, amado Dios que estás en el cielo, gracias porque has salido a buscarnos. Señor, gracias porque has empezado a restaurar nuestra vida, a hablarnos a nuestra conciencia y poder evaluar nuestros hechos. ¿Qué hemos hecho, Señor? Hemos sido engañados, hemos sido llevados, Señor, a estropear la vida eterna que tú has puesto en nosotros para bendición. Señor, en Jesucristo nos acercamos a ti, buscando misericordia y salvación de nuestras vidas. Señor, restáuranos, porque creemos en tu gracia, creemos en tu palabra y creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios que vino a darnos esta buena noticia. Paz a los hombres que aman al Señor. Queremos recibir la paz de Cristo y su perdón. En el nombre de Jesús. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.